Hola, bienvenido al canal. Mi nombre es Ernesto y hoy vengo a hablarte de un tema que me interesa mucho últimamente y es la información y la desinformación. Actualmente vivimos en un tiempo en el cual tenemos una cantidad muy grande de información. Información en internet, información en la televisión, información en el móvil. Todo el día nos están bombardeando con estímulos, con noticias, con titulares. Pero ¿será que esta información es realmente de calidad? Por este fenómeno que hemos vivido en las últimas décadas, en los últimos años, de una cierta superficialidad quizás, están apareciendo algunos movimientos que me interesan mucho, que yo llamo movimientos alternativos. Estos movimientos se están dando en diferentes ámbitos, tanto en la economía, en la política. Por este fenómeno de la superficialidad que hemos vivido últimamente en la sociedad, pienso que se están dando también fenómenos que dan lugar a nuevos movimientos con más ideales, que van más a contracorriente, que se están desarrollando bastante últimamente en las redes. Hablo de movimientos que pueden ser, por ejemplo, de pensamiento, de ideales, económicos, políticos, etcétera. Y lo que tienen todos en común es que ofrecen visiones alternativas que realmente no son tan aceptadas en los medios comunes o convencionales. Por ejemplo, los medios de comunicación dan una serie de noticias, dan una serie de visiones y otros medios alternativos o redes sociales ofrecen unas visiones totalmente diferentes. Es decir, está apareciendo un mundo, se está desarrollando un mundo cada vez más descentralizado. Este mundo alternativo y descentralizado está surgiendo, pienso, como reacción a ese cierto control de ciertas personas que no se sienten escuchadas, aceptadas o incluidas en los sistemas más oficiales y convencionales. Esto se está dando en muchos aspectos. Puede ser en el campo de la política, puede ser en la economía. Tenemos una economía más centralizada y otra economía que pretende ser más descentralizada. Tenemos muchos movimientos alternativos que están surgiendo y me parece muy interesante. Ahora bien, estos movimientos alternativos pienso que son el síntoma de una sociedad que cada vez estaba más light y cada vez también más superficial e idiotizada, y estos movimientos quieren recuperar lo que son los ideales, la crítica, el pensamiento, todas esas cosas, ¿no? El ser humano siempre busca y necesita causas por las que vivir, causas para hacer un mundo mejor, para transformarse a sí mismo y el entorno que le rodea. Estos movimientos alternativos me parecen muy interesantes, ya digo que pueden ser de todo tipo, políticos, económicos, científicos, etcétera. Me parecen muy interesantes como movimiento porque pienso que son una reacción a algo a lo que no se estaba dando socialmente respuesta. Ahora bien, no podemos ignorar que también tienen sus peligros. Lo que es totalmente descentralizado o que nadie controla, también corre el peligro de desarrollarse ahí tanto cosas buenas como cosas negativas. Es decir, por ejemplo, un sistema financiero en el que no hay ningún tipo de control, pues será un caldo de cultivo también para las mafias, para la corrupción, etcétera. A nivel político también puede ser un nido de fanatismo. Y a esto voy. Pienso que la sociedad, que en los últimos años había estado más superficial, líquida, like, entre comillas, una sociedad cada vez más consumista, ahora está cambiando poco a poco esa tendencia, pero veo que vamos hacia una sociedad cada vez más polarizada. Te coloco algunos ejemplos: machismo y feminismo, izquierda y derecha, economía controlada, economía descentralizada, científicos que piensan una cosa y otros que piensan algo totalmente diferente.
Siempre se ha dado esto en la historia, pero creo que en los últimos años la sociedad se está polarizando cada vez más. Esto es bueno en el sentido de que hay una mayor pluralidad de opiniones. Están, por ejemplo, aquellos que no quieren ni ver la religión y aquellos que evangelizan a través de las redes. El peligro que veo en esta polaridad principalmente es el fanatismo y la falta de criterio. Realmente últimamente tenemos mucha información, pero no sé si realmente estamos capacitados para pensar y tener el criterio suficiente para distinguir aquella información que es buena, que es válida, de aquella que no lo es. La manipulación siempre ha existido, la manipulación no es solamente mentir, la manipulación, especialmente la más peligrosa y la más sutil, a veces puede ser una omisión de verdades o una verdad parcial, puede ser también un cambio de palabras, lo que antes se le llamaba, por ejemplo, izquierda radical o comunismo, hoy adopta nuevas formas, como por ejemplo la ecología, el feminismo y otras causas. Lo que antes era la derecha más radical, pues hoy adopta otras causas, como por ejemplo el nacionalismo, hacer grande al país, etc. Y esos movimientos más radicales van adoptando nuevas formas hoy. Otro ejemplo que te coloco es el aborto, por ejemplo, algo que hace varias décadas causaba bastante rechazo en gran parte de la población. Se le ha cambiado el nombre para pasar a llamarlo interrupción voluntaria del embarazo y así mucha gente lo ha ido aceptando poco a poco. Otro ejemplo de hace ya varios años fue el presidente George Bush, que decidió intervenir militarmente en Irak, y esto fue anunciado por los medios de diferentes formas. Para algunos era una intervención que iba a salvar a las personas de las armas químicas que existían allí y que podían constituir un peligro para el mundo. Para otros, el presidente se metía en aquella tierra solamente por intereses geopolíticos y económicos. Es decir, un mismo hecho para un mismo medio puede ser contado de forma que el presidente parezca un héroe o para otro lo presenta como si fuera un villano. O también las personas en la vida común, si tú oyes hablar de una persona, puede venir alguien que te hable fatal y otra persona que te va a hablar maravillas. ¿A qué voy con todo esto? Con todo esto voy a que lo más importante es que desarrollemos nuestro criterio, que nuestras opiniones también no sean totalmente fijas. Debemos tener una identidad porque eso es muy bueno. Lo peor de todo, en mi opinión, es alguien que no tiene una identidad propia, que no tiene ideales, que no tiene valores, que no tiene argumentos. Creo que eso es lo peor. Pero al mismo tiempo también pienso que nuestras ideas pueden ir evolucionando. Yo pongo el ejemplo del partido político, ¿no? Para mí es muy mala señal cuando alguien es de un partido político fijo siempre y pase lo que pase siempre va a votar a ese partido. Yo siempre digo que de equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de partido hay que cambiar siempre que sea necesario. Fuera bromas, me parece positivo esto que se está dando de medios alternativos porque son una reacción quizás a lo que Joseph Ratzinger, actualmente Papa Emérito Benedicto, denominó como la cultura del relativismo, una cultura en la que la gente estamos cada vez más confundidos, todo es relativo, el bien, el mal, la verdad, la mentira. Esto es algo que se ha dado en la historia, fue la lucha que tuvieron, por ejemplo, los sofistas con Sócrates. Sócrates defendía que existía una verdad, mientras que los sofistas ponían el énfasis en el argumento. Es decir, nada es verdad, simplemente es verdad aquello que convence. Y una sociedad que está basada simplemente en la manipulación, que realmente no tiene fondo, era algo muy peligroso, ¿no? Y es algo muy peligroso, ¿no? Entonces, estos medios alternativos pueden servir
si realmente fomentan el criterio de las personas. Es decir, tanto los medios convencionales como los medios alternativos, tanto uno como otro te pueden decir verdades, te pueden decir medias verdades y te pueden decir mentiras. Entonces lo más importante eres tú, que te formes un criterio, un pensamiento propio y que ayudes a otros a desarrollarlo. Quizás los adultos, algunos, ya tienen esta capacidad, pero los niños, los jóvenes, aún son muy influenciables en su mayoría. Precisamente aquellos que más adoctrinan lo saben y por eso gran parte de las campañas van enfocadas al público más joven porque es ahí donde se puede adoctrinar con mayor facilidad. Entonces, en primer lugar, te invito a que seas desconfiado, que desconfíes de una información que se te da, no la creas solo porque la diga tu medio o tu político favorito, analízala y después toma tu propia decisión, forma tu propia opinión. Esa opinión no debe ser nunca definitiva. Esa opinión puede cambiar si realmente tus conocimientos se amplían o descubres que estabas en el engaño y en el error. Para mí la verdad existe. Nadie tiene la verdad plena, pero siempre hay una verdad. Esto significa que podemos caminar hacia ella. Creo que es muy peligroso pensar, aunque lo respeto, pero pienso que es muy peligroso pensar que no hay bien, que no hay mal, que no hay verdad, que no hay mentira. Y precisamente cuando las grandes sociedades e imperios han caído en crisis, como Grecia, como Roma, etc., casi siempre ha venido acompañado de una corrupción política y también social, es decir, un pueblo cada vez más confundido en sus valores, en sus ideales y que se ha ido corrompiendo al igual que la clase política. Entonces espero que este mensaje haya calado en ti, que te haga cuestionarte, que te formes tu propia opinión, que te formes tu propia identidad y que nunca renuncies a seguir ampliando conocimientos, a seguir buscando la verdad, que no seas ciegamente de un bando, que las ideas se proponen, no se imponen. Pienso que es muy peligroso si nos seguimos polarizando de forma que esto fomente el odio, la falta de respeto, el fanatismo. Puede ser tan peligroso para la sociedad como lo es la sociedad líquida, superficial y sin pensamiento propio. No sé si este vídeo es de información o desinformación, decídelo tú. Por último, te pido que me des un like, que te inscribas al canal y espero que nos veamos pronto. Cuídate y un fuerte abrazo.